Estamos en otro lado de nuestro estudio para iniciar la conversación de este día sábado y tomamos contacto con María Emilia Undurraga. Ella es ex ministra de Agricultura y actual decana de la Facultad de Ciencias de la Naturaleza de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás, María Emilia? Muchas gracias por la conexión. Hola José Miguel, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Todo bien, interesado en que podamos profundizar, analizar la proyección del verano 2024, pero también, María Emilia, hacer una evaluación de lo que ha sido, por ejemplo, este 2023. Sabemos un año con fenómeno del Niño. ¿En qué situación o en qué etapa del fenómeno estamos actualmente? Bueno, seguimos con este fenómeno del Niño que nos trajo la situación de altas precipitaciones, más que altas precipitaciones porque tuvimos un año normal, nos trajo precipitaciones muy concentradas y con altas temperaturas, con repercusiones como las vimos con las inundaciones que pudimos ver durante el año. Y este mismo fenómeno del Niño nos va a traer un verano caluroso, y no solamente con calor, sino que con vientos, con humedad, que va a haber una combinación muy compleja para la situación de los incendios forestales. Claro, y este fenómeno del Niño, María Emilia, está en su pic, ya va en retirada. ¿Qué indica la proyección? ¿Hasta cuándo debiese acompañarnos aproximadamente? Está todavía acá, son ciclos del Niño Claro. que estamos evaluando y monitoreando para ver hasta cuándo va a permanecer en estas latitudes. Lo importante es ahora prepararnos para los efectos de este año, que ya lo pudimos ver, no por el Niño, pero por otras condiciones en el hemisferio norte con respecto a los incendios. La situación de las temporadas del hemisferio norte son un buen predictor de lo que va a ocurrir en el hemisferio sur. Claro. Y ya vimos incendios importantes y es por eso que no solamente por el Niño, sino que por lo que vimos en el hemisferio norte, estamos esperando una temporada compleja. Ese es un tema sumamente relevante, María Emilia, y yo no me canso de repetirlo en los noticiarios de CNN Chile y también acá en CNN Tiempo, que no debemos olvidar que más del 99% de los incendios forestales tienen la causa humana detrás, ya sea negligencia o intencional, en algunos casos, como han comprobado algunas investigaciones, pero sabemos también, María Emilia, que las altas temperaturas propician para que el combate se haga más difícil. Por ejemplo, altas temperaturas, viento, una humedad baja. Y en ese sentido te quiero preguntar, y en base también a tu experiencia como ex secretaria de Estado, ex ministra de Agricultura, ¿hemos avanzado en la preparación? ¿Qué evaluación haces, por ejemplo, de lo que hoy es Senapred versus la ONEMI que existía anteriormente? ¿Ves avances allí? ¿Qué falta mejorar en la gestión? ¿Cuáles son todavía nuestros puntos débiles? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, sin duda hemos avanzado y yo creo que es importante que tomemos en cuenta que esto ya dejó de ser una emergencia y más Sí. bien pasó a ser un cambio estructural. Y tenemos que avanzar en estrategias que lo tomen como tal. No estamos hablando de un terremoto que no sabemos cuándo ni en qué lugar va a ocurrir. Sabemos que el cambio climático ha profundizado la vulnerabilidad de nuestro país ante los incendios y por lo tanto la preparación frente a estas catástrofes tiene que ser mucho más estructural y mucho más de la mano con los distintos actores. No basta que nos preparemos con una estrategia de combate de incendios, sino que vayamos avanzando en prevención de Por incendios supuesto. y en educación. Sí, y empoderar, por ejemplo, a las comunidades locales. Sabemos que lamentablemente en muchos de los eventos de incendios forestales, por ejemplo, sin ir más lejos, la temporada pasada muchas personas se vieron afectadas y perdieron sus viviendas. Por ejemplo, María Emilia, ¿crees que sería una buena propuesta que cuando se anuncien o se pronostiquen altísimas temperaturas, como va a ser, por ejemplo, durante las próximas jornadas, se intensifique ese trabajo preventivo en las zonas de mayor riesgo, que el monitoreo sea constante, por ejemplo, para evitar acciones sospechosas o que eventualmente podrían generar un incendio forestal? Sin duda, José Miguel. Y yo creo que aquí tenemos que ampliar la mirada. Esto no es solo un tema de altas temperaturas, que por cierto es lo que estamos esperando Claro. para lo que queda el fin de semana con temperaturas cerca de 35 grados, sino Sí. que, como decías tú, es la combinación entre temperatura, viento, humedad y el otro factor que es el combustible. Este año, con las lluvias que tuvimos en el invierno, tenemos más pastizales y eso es más combustible, lo que acelera el avance de los incendios, que es lo complejo. Cada año en Chile tenemos entre 7.000 y 8.000 incendios. Eso no cambia mucho de año en año.
Lo que sí cambia es que algunos de los incendios tienen grandes magnitudes y al tener esas grandes magnitudes, en el fondo afectan a muchas hectáreas. Y lo que tenemos que hacer es cómo preparamos a la comunidad, como bien decías, para que cuando recién inicia el incendio tengamos la capacidad de acotarlo en las primeras hectáreas y que no, Exactamente. en el fondo, logre esas grandes magnitudes. Claro, y no nos olvidemos que luego de un invierno que fue mucho más lluvioso respecto a años anteriores, toda aquella vegetación que creció, que en su minuto fue verde, se convierte en vegetación amarilla, altamente combustible, como decía María Emilia Undurraga. ¿Qué otras medidas crees se debiesen incorporar para fortalecer el trabajo preventivo? Ya hablamos, por ejemplo, de empoderar a las comunidades, de estar muy alertas a los días que pueden ser más peligrosos, pero ¿qué otras medidas crees tú faltan para fortalecer precisamente la prevención y que dejemos de reaccionar como lo hacemos generalmente en muchas de las emergencias de nuestro país? Bueno, yo en ese sentido, José Miguel, que a mí me tocó, como decías tú, participar de 2 temporadas muy complejas también en cuanto a condiciones climáticas, que fue la del 2020-2021 y 2021-22. Yo creo que aquí el tener equipos afiatados, y ahí puedo hablar desde mi experiencia, nosotros nos juntábamos todas las semanas con el director de ese entonces de ONEMI, de Interior, de los distintos actores para poder planificar la ¿Dónde semana. No enfrentaron sacamos nada incendios forestales en el periodo en el que tú fuiste ministra? Sí, nos tocaron incendios ¿Dónde? forestales muy complejos. Nos tocó, por ejemplo, el incendio de Quilpué, que ahora nadie lo recuerda, pero a Cierto, mí me me acuerdo. tocó, No, sí y me cómo no acuerdo. lo voy a acordar, porque fueron a pocas semanas de asumida, donde el riesgo o la amenaza era que se iban a quemar 2.500 viviendas. Esas fueron mis primeras semanas con un trabajo muy intenso, que gracias a que teníamos este trabajo previo de semanal con todos los actores, pudimos coordinarnos desde las Fuerzas Armadas, desde Interior, desde el Ministerio de Obras Sí, te Públicas, entiendo el punto, pero cómo van. pareciera que ante la magnitud de este tipo de catástrofe, todos los esfuerzos no son suficientes, porque debilidades, al menos en la gestión o en el combate, hemos identificado hacia atrás en muchas oportunidades. Y muchas veces esa debilidad se pone de manifiesto o se intensifica porque el incendio va aumentando su proporción. De repente no hay organización que aguante a la magnitud de estas catástrofes. Sin duda, cuando el incendio toma grandes magnitudes, es muy complejo el control y va a depender de las condiciones climáticas. Por eso el foco tiene que estar previo a eso, en el llamado temprano, en la Sí. llegada oportuna, en esa respuesta en las primeras horas que hacen la diferencia. Y eso, por eso es tan importante no solamente la planificación con el gobierno central o el sector público, y recordemos que la estrategia de combate a incendios es público-privada, es Ujú. 50-50, con las empresas forestales que Sí. aportan un rol súper importante. Pero ahí el involucrar a la población va a ser fundamental. Que sí nos importe que si vemos una fumarola, es nuestra responsabilidad llamar, porque ese llamado oportuno puede hacer la diferencia en llegar a un incendio de escala mayor. Bueno, denunciar. El 130 es el teléfono que ha dispuesto CONAF. También se puede denunciar a carabineros, acciones sospechosas que eventualmente pudiesen generar un incendio forestal de grandes proporciones. Todos tenemos algo que aportar en este combate para evitar, por ejemplo, imágenes de archivo que estamos revisando en este preciso instante, para evitar nuevos focos de incendio en nuestro país. ¿Crees que el hecho que hoy exista Senapred aporta? Pasamos de una oficina a un servicio, de la ONEMI al Senapred. ¿Crees que el foco que han puesto desde Senapred y el trabajo mancomunado entre varias instituciones ha sido un aporte? Mira, yo creo que la modernización de servicios que tienen que estar preparados para responder ante las emergencias es importante. Pero Ujú. más importante aún son las personas que están a cargo y los equipos que se responsabilicen de hacer las acciones y de planificar la respuesta frente a estas situaciones. Y en ese sentido, el fortalecer a los equipos públicos y su vinculación con los equipos regionales y locales va a ser fundamental. Así que acá es un camino que tenemos que recorrer como Claro. sociedad, como país, y el poder involucrarnos todos y no solamente dejarles el trabajo a bomberos, a CONAF o a la misma Senapred, sino que ser parte de esto va a ser fundamental. Un trabajo mancomunado, coordinado, como decía María Emilia Undurraga.
Y lo último, porque estamos en el tiempo, y esto te lo pregunto como ex ministra de Agricultura, ¿cómo salvaguardar al agro de este tipo de catástrofes? Ya sabemos lo que pasó durante la temporada anterior en el centro sur de nuestro país, y de hecho, hace pocas semanas atrás, y a raíz de los últimos incendios forestales, también hubo afectación de suelo agrícola en la región de O'Higgins, por ejemplo. ¿Cómo salvaguardar al agro? Bueno, la agricultura y el sector forestal son los actores más relevantes en el mundo rural, que son parte de la prevención y del combate también. O sea, ellos son actores relevantes no solamente pre, sino también post, cómo nos rehabilitamos frente a esto. Claro. Y es por eso que también el rol hoy día que tengo como decana de la Facultad de Ciencia de la Naturaleza de la Universidad de San Sebastián es disponer de información para que los distintos actores tomen decisiones. Y en eso nosotros con este observatorio climático, donde no solamente analizamos lo que pasó, sino que proyectamos a 6 días las condiciones de vulnerabilidad frente a los incendios, va a permitir a los agricultores poder tomar acciones. Muchas veces acciones, por ejemplo, como algunas labores del campo, como la pasada de la rastra o de los arados, que cuando las condiciones son muy adversas, o sea, ahí hay altas temperaturas y baja humedad, las chispas que se producen producto de eso pueden producir incendios. O sea, Claro. poder disponer de esta información nos va a permitir también a que tomemos decisiones para poder regular o manejar esas prácticas en los momentos que sean María oportunos y Emilia, no sean un riesgo también. es muy difícil recuperar con fines agrícolas, me refiero, un suelo que fue víctima de incendio, que fue quemado. Es muy difícil volver a que ese suelo sea productivo. ¿Se puede? Se puede, piensa que hay algunos cultivos que todavía usan la quema de rastrojos para poder volver a sembrarse. Entonces, en ese sentido tenemos también un rol de rehabilitación. Lo que más Claro, cuesta es muchas veces cuando se queman, por ejemplo, las líneas de riego, las inversiones que hay sobre eso, o cuando son entiendo. frutales, por ejemplo. Claro. Es muy distinto el tipo de cultivo afectado para su rehabilitación. Bueno, María Emilia, te quiero agradecer esta conversación, una reflexión sumamente importante, sobre todo en un fin de semana en el que se proyectan altas temperaturas en el centro norte, en el centro y también en el centro sur de nuestro país. Espero que nos podamos volver a reencontrar, tal vez en el estudio de CNN Tiempo. Te esperamos por acá para conversar en otra oportunidad de estos temas sumamente importantes. Que tengas un buen fin de semana y muchas felicidades en esta Navidad, María Emilia. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel. Feliz Navidad para ti y tu familia.